En primer lugar, me gustaría agradecer a FinTech Américas por la invitación. Yo soy Luis Guimarães, yo estoy basado en São Paulo, Brasil. Entonces, mi español, perdóneme, es un portuñol, pero que se sientan libres para colocar sus preguntas, sus dudas. Y primeramente, agradecer la presencia de ustedes, también su tiempo. Este para mí es uno de los asuntos más complejos e interesantes que vivimos hoy en el sector financiero, porque es un sector que tiene como característica un legado de sistemas muy grande, desde mainframe a S400, otras tecnologías, otros lenguajes, y es notariamente un desafío para hacer la modernización, ¿cierto? Hablando un poco de mi carrera, yo trabajé 15 años en la banca, ¿ok? Santander, HSBC, y fui head de arquitectura de HSBC en Brasil. A 5 años tengo dedicado con empresas de tecnología para hacer la transformación digital en los grandes bancos de Brasil y Latinoamérica, ¿cierto? Entonces tengo 2 años en Red Hat, estoy trabajando para el crecimiento de la vertical de Financial Services en Red Hat. Entonces, esta es mi experiencia. Yo trabajé con Open Banking, yo trabajé con Capital Markets, yo trabajé con AI, yo trabajé con adopción de nube y ahora empezamos. Nuestra agenda para hoy, quiero hablar un poco de la estrategia para hacer modernización del core bancario, hablar de las posibilidades que tenemos, que podemos utilizar para hacer la modernización, ¿cierto? Tenemos algunos partners, algunas formas de hacer la modernización y también hablar un poco de cómo Red Hat tiene ayudado a sus grandes clientes en la región para hacer la modernización, hablando bien sencillo, solo un poco, pero que mi objetivo es mucho más compartir el conocimiento para que ustedes puedan estructurar sus proyectos y utilizar esta información de la mejor manera posible. Empezamos ahora con la definición de estrategia. ¿Y por qué hacer la modernización? Esta es una pregunta y identificamos en Red Hat 4 factores muy importantes que tiene más do que la tecnología en sí, tiene motivado la modernización. La experiencia del usuario, la falta de velocidad y agilidad, o sea, no se puede hacer entregas frecuentes de software, no se tiene la misma velocidad que una fintech. La otra característica es un modelo operacional en la banca muchas veces outdated, viejo, un modelo complejo que no tiene la flexibilidad y la automatización para hacer frente a la necesidad de la necesidad del cliente del futuro y de hoy. Cuando hablamos de necesidad de cliente, el cliente quiere una experiencia perfecta en sus canales, quiere tener datos, quiere tener ayuda y conocimiento, quiere tener cómo hacer sus inversiones, quiere tener mucho más do que ofertas, pero que establecer a través de sus canales un relacionamiento inteligente. Y para eso necesitamos aplicaciones de AI para hacer esta frente a este requisito. Yo hablo siempre que no llegamos al momento que tenemos, por ejemplo, el Netflix o Amazon de los bancos. Hay ainda un camino a ser proseguido, pero que a cada día que pasa, estamos más y más cerca de este momento. Y también, finalmente, un grande otro punto para entender por qué hacer la modernización son los cambios de regulaciones. Entonces, por ejemplo, en Brasil tuvimos el Open Banking,
una regulación directiva del Banco Central de Brasil para hacer Open Banking. Tuvimos el PIX, por ejemplo. Entonces, estos son factores que nos llevan a modernizar. Y cuando ustedes estuvieran trabajando en sus proyectos de modernización, busquen hacer la identificación de los factores y cuál es el problema de negocio que ustedes quieren hacer la resolución. Es muy importante trabajar con esto. ¿Cierto? Un segundo. Ok, solo. Tuve un problema. Sí. Ok, ahora sí. Buenos días, Yesenia. Ya empecé. ¿Están mirando mi presentación? Solo confirme. Se pueden escuchar en el chat. ¿Sí? Ok. Ok, perfecto. Gracias, Raúl. Entonces, cuando siéntanse libres, aquí es una charla informal, a pesar de estarmos utilizando un chat. Coloquen sus dudas, sus preguntas, sus comentarios y voy a continuar. Entonces, la otra cuestión es la cuestión de arquitectura. En la banca tradicional teníamos los canales, el middle office, el back office y aplicaciones monolíticas, muchas veces en mainframe, legadas de core banking. Aplicativos que tenían todo, ¿cierto? Entonces, podemos trabajar que hoy esta es una arquitectura que no tiene todos los requisitos para ofrecer soluciones que demanda el cliente final de la banca. ¿Y qué demanda y qué necesitamos? Entonces, por ejemplo, necesitamos trabajar con core banking que sea de line of business, línea de negocio, construir aplicaciones modulares que está utilizando microservicios, haciendo cores modulares que pueden servir no solo para los clientes de la banca, como también para hacer la exposición de estos servicios para third parties, para trabajar con finanzas embutidas. Es necesario hacer la personalización de la experiencia, de la jornada del usuario. Así, cuando hablaba que no tenemos ahí hasta el momento un Netflix de la banca, es porque no conozco ningún banco que tiene todos sus pasos, su experiencia su experiencia digital automatizada con AI, baseada en AI. Y necesitamos construir aplicaciones inteligentes, ¿cierto? Y para aplicaciones inteligentes necesitamos acceso a datos, ¿cierto? Y cuando hablamos en esto, hablamos hoy de una situación que en un ecosistema multinube, que llamamos de red, de nube híbrida, o sea, usted puede colocar sus aplicaciones on-premise, en una nube pública, en una nube privada, utilizar un proveedor SaaS de servicios. Entonces, este es realmente la necesidad de se preocupar con sus datos, cómo sus datos son cambiados entre la plataforma. Este es muy importante porque se cambia la arquitectura. Entonces, conoce los deseos del negocio, o qué va a hacer y trabajan la arquitectura. Compartiendo con ustedes algo que estamos bastante envolvidos, es la capacidad de la regulación. La regulación global de los sistemas financieros, ¿cierto? Está cambiando, primeramente en Europa, como siempre se ocurre, ¿cierto? Pero que empezamos que estas regulaciones van a venir a los países de América Latina. La primera ola de regulación fue la protección de los datos. Muchos de los países tienen estas regulaciones, Ecuador, Brasil, muchos otros. Ahora estás trabajando algo llamado DORA, Digital Operation Resilience Act, el acto de resiliencia operativa, o sea, la preocupación que los bancos centrales de Europa tienen de soluciones de banca siendo desplegadas en la nube pública y cómo hacer que la nube pública se responsabilice y ayude a resolver los problemas, los outages. ¿Por qué? Porque es algo fundamental para garantizar la seguridad del sistema financiero de un país, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos ahora guerras y cosas, hay muchos ataques, hackers de naciones.
Entonces, ¿cómo los sistemas están protegidos para soportar esto? Esto es muy importante porque para hacer esto necesitamos automación, que es algo que Red Hat trabaja mucho, tiene un producto para eso que es Ansible, pero que es para automatizar toda la infraestructura de TI. Entonces, si tiene un problema, puede ser identificado por inteligencia artificial y se autocorrigir. Es muy importante, AIOps. La tercera ola de modernización que estamos previendo, que no hay en el mundo hoy, son regulaciones de AI. ¿Hasta cuánto se puede utilizar de AI? Y la cuarta, la soberanía de los países. Algunos países tienen pedido, incluso a Red Hat, que las nubes tienen un espacio para los bancos donde los datos no son accesibles por otros clientes, por otros países, y mismo que se ocurre, por ejemplo, una guerra en el mundo, los fabricantes, por ejemplo, como Red Hat, no pueden, por ejemplo, deshabilitar el producto porque es de Estados Unidos. Es un producto completamente independiente. Entonces, esto es importante porque pienso que con la nube es importante trabajar la cuestión de resiliencia y principalmente la automatización. Un otro factor también, no es un factor técnico ni de regulación, es el factor de las personas de negocio. Para hacer un cambio, para hacer la modernización de core banking, es mucho más do que cambiar la tecnología. Tiene la parte de negocio, o que quiere el negocio, tiene que tener en mente las personas y la cultura de la organización. Entonces, por ejemplo, hay bancos muy grandes que tienen 10,000, 15,000 desarrolladores. Estos bancos caminan más lentamente y muchas veces son más resistentes. Hay bancos mucho más chiquitos y que ya funcionan como una empresa de tecnología. Y también sobre la visión de tecnología. Entonces, por ejemplo, hay, un problema de negocio que siempre que es el débito técnico. El débito técnico son las aplicaciones legadas, entornos que no tienen su software actualizados. Entonces, deberíamos empezar trabajando el débito técnico, eliminando las islas tecnológicas, creando una integración de todos, el negocio, infraestructura, desarrolladores, arquitectura. Es esencial trabajar en un ecosistema ágil para hacer modernización, porque es algo que se cambia toda hora. Y también trabajar con el negocio sobre la cultura, la complejidad, el costo de implementación para tenermos éxito, ¿cierto? Entonces, es siempre importante tener en mente todos estos pilares cuando hacemos modernización. Continuando, uno de los temas más importantes, haciendo un preview ahora en la presentación, es la diferencia entre desarrollar y comprar el software. Aquí tenemos una experiencia de Red Hat con los bancos Tier 1, los bancos muy grandes, Tier 2, medios, Tier 3, bancos chicos, cómo están trabajando. Están construyendo sus core bankings y están comprando o construyendo otras funcionalidades. ¿Qué funcionalidades, por ejemplo? Detección de fraude, de transacción, pagamentos instantáneos, préstamos y cada uno de los componentes funcionales. Tier 2 bancos, Tier 2 están construyendo y comprando, y Tier 3 están comprando mucho más. Y aquí comprando podemos considerar también haciendo un outsourcing, consumiendo un bank as a service de una otra institución y también la utilización de servicios SaaS, de servicios BaaS, bank as a services de otras instituciones. Y una de las cosas que identificamos es que todas las instituciones hasta el momento que tienen éxito en hacer esta migración del legado con éxito utilizó de algunos componentes tecnológicos de la nube para ser escalable y para tener recursos para hacer aplicaciones inteligentes,
Utilizaron APIs, utilizaron inteligencia artificial para crear sistemas tradicionales que no son limitados por una sola tecnología. Entonces, esto es muy importante porque son consideraciones que antes de hacer cualquier decisión tecnológica tenemos que pensar, refletir, discutir para saber qué camino tomamos. Perfecto. Si tiene dudas, por favor, coloquen un segundo. Ups. Un segundo. Ahora sí, creo que sí. Y ahora voy a empezar a hablar un poco más de tecnología. Y no mucho, pero que algo muy importante, que es la cuestión de los approaches para hacer la modernización, ¿cierto? Entonces, empezamos aquí. Aquí, algunos de los caminos posibles, un poco más de detalles de lo que había. Las instituciones que quieren tener más control deben seguir un camino de construcción de sus aplicaciones. Un camino intermediario está by y un camino más de velocidad está outsource, tanto de la tecnología operación como consumiendo un servicio de bancos de acceso. Entonces, podemos empezar que para crear un segundo, tenemos una pregunta y voy a volver a pregunta. Pero que para crear diferenciación en el mercado es mejor construir para hacer algo flexible, innovador, pero que muchas veces es mejor comprar una solución, pero que debe siempre entender si los componentes modulares, si el software o pacote que tienen va a ser ejecutado y desplegado con éxito y resiliencia en su infraestructura. Entonces, y se tiene integraciones posibles. Entonces, por ejemplo, tenemos partners, la Red Hat tiene partners con muchos co-bankings, con empresas de pago que pueden ser desplegadas en OpenShift y tienen todas las características de alta resiliencia, alta disponibilidad que esperamos del uso de Red Hat en Core Banking. Y para emerging markets y cuando no hay un costo-beneficio, hacer el outsourcing. Ahora voy a leer la pregunta aquí. En base al mapa de Multidimensional Challenge, ¿cómo se puede medir cuantitativamente el impacto de la mentalidad de nosotros contra ellos en la capacidad de inauguración para adaptar tecnologías modernas y qué estrategias específicas se puede implementar para mitigar este impasse y equilibrar la cultura organizacional y la complejidad del negocio durante el proceso? Excelente pregunta. Yo voy a regresar un slide, un segundo, y voy a trabajar esta pregunta, porque es muy importante. Sí, Luis, si aquí trabajamos cómo hacer la medición, la mejor manera de medir es entregar software frecuentemente y que este software tiene una avaliación de los usuarios con un NPS score, que es la avaliación de los usuarios de la funcionalidad alta. No hay mejor métrica para hacer do que esto. Porque podemos tener KPIs de DevSecOps, podemos tener KPIs de despliegues frecuentes, pero que no hay ninguno KPI que es mejor que el software haciendo la diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos el modelo de desarrollo de Spotify Engineering, que se tornó bastante conocido con el mundo, con las tribus, con su modelo Agile, la idea es proveer software lo más frecuente posible, actualizar los sistemas productivos y entender el impacto de este software del producto en la práctica. Entonces, esta para mí es la mejor mentalidad. ¿Cómo se puede de la mentalidad nosotros contra ellos? Nosotros contra ellos puede acontecer en tecnología negocio. Entonces, solamente la utilización de prácticas ágiles y colocar todos en un solo grupo es la mejor ventaja. ¿Y cómo podemos cuantificar esto? Cuantificando la eficiencia del trabajo del grupo. ¿Perfecto? Entonces, esta es mi respuesta. Si quieren, podemos regresar a ese tema al final. Pero aquí es una breve respuesta.
¿Ok? Entonces, es necesario tener dos KPIs. Los KPIs de desarrollo, de entrega frecuente, los KPIs ágiles, pero que los más importantes son los KPIs de NPS Score con el cliente y la aplicación en producción. No se adianta nada construir software, tener una esteira de DevSecOps, si este software no hace un impacto en nuestros clientes, en nuestros bancos. ¿Perfecto? Ahora, regresando, entonces, por ejemplo, necesitamos comprender e identificar la mejor forma de hacer la modernización de core bancario, ¿cierto? Entonces, tenemos tres patterns que utilizamos. La primera es Retain and Optimize, que es modernizar y trabajar y explotar su propio sistema core, hacer modernizaciones en el sistema core y expandir el sistema core, refactorar el sistema core, pero que en la plataforma, por ejemplo, mainframe o Power. Entonces, por ejemplo, y solamente sacar algunas funcionalidades del sistema core, ¿cierto? Entonces, esto requiere poquísimas mudanzas de proceso y de negocio. Y sí optimizar el modelo. Lo segundo es refactorar y extender. ¿Qué es esto? Es reducir los sistemas cores y empezar el desarrollo paralelo de funcionalidades. Yo tengo un gráfico que voy a mostrar en la próxima slide. Y lo tercero es construir todo esto y construir todo nuevo, mirando la necesidad futura, construyendo la banca del futuro. Entonces, todos estos tienen factores positivos, tienes beneficios, tiene problemas, pero que escoger es muy importante en pensar. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con Retain y Optimize aquí, vamos a desarrollar nuevos módulos en nuestros sistemas legados, hacer el refresh de funcionalidades y podemos sacar una u otra funcionalidad. Entonces, por ejemplo, sistemas de canales pueden estar fuera. Y hablando más de lo que llamamos de data events, la idea es que el dado de mainframe o el dado del sistema legado esté accesible para los pocos módulos que tienen fuera, que fueron construidos con una arquitectura cloud native. Pero que para esto tenemos dos opciones. Hacer una copia de los datos, por ejemplo, en memoria, utilizando un producto de Red Hat como DataBridge, que es utilizado en grandes bancos para hablar de los saldos bancarios y cosas como así. O hacer, por ejemplo, Change Data Capture. O, en tercer lugar, hacer una integración que algunos de nuestros clientes están trabajando, integraciones de mensajería orientada a eventos, Event Driven Architecture, como por ejemplo Kafka, que tenemos una implementación de Kafka que se llama MQ Streams, ¿cierto? La segunda, que es refactorar y extender, ustedes miran que el legado se reduce, ¿cierto? Pero que estamos haciendo la construcción y comprando soluciones más en línea con el negocio, y donde el objetivo es la reducción del core bancario hasta el momento que sea sustituido y reemplazado por aplicaciones nuevas. Aplicaciones aquí de microservicios, aplicaciones de orientadas a eventos, aplicaciones que son construidas para ser multi-cloud. ¿Por qué la importancia de multi-cloud? Porque ustedes pueden desarrollar una sola vez y hacer el despliegue en 2 o 3 más clouds, pudiendo construir una infraestructura activo-activo o activo-pasivo, pero que siempre enfocados en la resiliencia. Lo tercer modelo es Reimagine. Y esto es la construcción de, por ejemplo, todos los módulos nuevos visionando el futuro de la banca. ¿Perfecto? Entonces, este es, y yo preparé un poll y voy a pedir a ustedes para ir al poll y, por favor, respondan al poll qué approach sus organizaciones tienen elegido.
¿Pueden hacer este? Me gustaría entender un poco de la audiencia. ¿Consiguen ascender a los posts? Ok. Entonces, yo miré los resultados aquí, no consigo compartir con ustedes, pero que tengo aquí un empate, todo el 33%. Algunos retain and optimize, otros refactor extend y reimagine también. Entonces, podemos ver que las organizaciones, por este pequeño público que tenemos aquí, eligieron, cada una de las organizaciones eligieron una estrategia. Es excelente porque no existe el cierto o es el errado, no existe, es simplemente la mejor manera que la empresa se ve en relación también con el tiempo, ¿cierto? ¿Qué plazo? Porque para hacer algo como Reimagine es un proyecto de 5 o 7 años. Para hacer algo con Retain and Optimize es un año. Para hacer este camino intermediario son 2 o 3 años. Esto tiene impacto en los productos. Perfecto que el resultado. Tuve una pregunta aquí. Cuando hablamos, voy a leer la pregunta. Cuando hablamos de microservicios Docker, Kubernetes y toda la tecnología para manejar de alta disponibilidad en un país con más de 80 de la banca en AES 400 y equipos de tecnología dedicados a más soluciones generando valor, no viene la necesidad de la gestión core. ¿Cómo despertar la necesidad de la modernización de este sistema? Raúl, la mejor manera de despertar es la competición. Si el cliente tiene acceso a una experiencia de usuario moderna, con personalizada, con recursos de tecnología que requieren una aplicación cloud native, no van a querer utilizar la aplicación pasada. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar un ejemplo de pagos y de transferencia internacional. Después de Bitcoin, que pagos instantáneos de grandes volúmenes, todos se regresaron y pensaron, ¿cuán complejo es utilizar, hacer una transferencia internacional hoy? Demorando 2, 3 días, por ejemplo. Entonces, la mejor manera de promover la necesidad y comprendo que tal vez el software AS400 sea un buen software y tiene recursos y solución, pero que cómo promover la modernización es exactamente trabajando la experiencia del cliente. Y aquí podemos hablar que estamos viendo el surgimiento de empresas de tecnología que van a prestar servicios de banca. Y cuando estos servicios, imagine Google, por ejemplo, haciendo un servicio de banca. No hay hoy. Por ejemplo, imagina Twitter, ex de Elon Musk, haciendo un servicio de banca. Si los bancos regionales no se modernizaren, van a perder el mercado o van a necesitar regulaciones protectivas que impidan estos bancos globales, empresas de tecnología, de actuar. ¿Perfecto? Ahora yo miré que alguno más colocó la respuesta refactor en extend. Para mí, el camino del medio es el camino más seguro hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos o qué vamos a tener en 2, 3 años con AI. Y ahí sí es muy difícil hacer la modernización y también la promoción de AI al mismo tiempo. Perfecto, entonces tenemos que priorizar. Me gusta también este, pero que me gusta también. Todos tienen su valor. Perfecto, voy a proseguir. ¿Cómo Red Hat puede ayudarles? ¿Cierto? Ahora si empezamos en Red Hat tiene un stack de productos para hacer contenedores, la orquestación de contenedores, ¿cierto? Para desarrollar aplicaciones cloud native, para hacer AI Machine Learning no solo en las nubes, pero que no en cloud, para hacer la resiliencia y nube híbrida, multinube entre diferentes proveedores de tecnología, ¿cierto? Tenemos inúmeros, centenas de partners con sus soluciones de negocio, ¿cierto? Que pueden desplegar sobre OpenShift haciendo una sola gestión
de los entornos, ¿cierto? Y ustedes pueden desplegar en cualquier infraestructura. Red Hat también trabaja con la automatización, con Ansible, porque entendemos que contenedores y automatización no pueden ser cosas muy separadas, porque para garantizar la resiliencia, para garantizar el éxito, hay necesidad de automatizar. No es posible tener procesos manuales más. Y cuando empezamos, y tal vez un poco más de la pregunta que me hace Raúl, es que cuando hablamos de Red Hat y cuando hablamos de Kubernetes, y Kubernetes, por ejemplo, tiene algunos approaches, que es hacer ustedes do yourself, utilizar el código totalmente libre, utilizar los servicios de Kubernetes de las nubes directamente, pero que no hay una comparación con Red Hat, porque estos servicios son solo Kubernetes, pero que para hacer software como en OpenShift, usted va a necesitar CRC Mesh, CI/CD, las capas de red, las capas de autenticación, de monitoración. Entonces, para enfocar en el negocio, mi sugerencia es que ustedes eligen una plataforma técnica que tienen todos los recursos y no solo el recurso de orquestación de contenedores, porque ustedes tienen que estar enfocados en el valor del negocio y no en desarrollar una plataforma tecnológica. Desarrollar una plataforma tecnológica es hoy algo commodity que ustedes pueden comprar, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante y tiene en relación con la pregunta que para hacer esto, es interesante que el equipo de IT esté directamente conectada con la equipo de negocios, buscando nuevos requisitos y actuar, ofreciendo soluciones y software frecuente para el negocio, y no se queda preocupada con la plataforma. Perfecto. Entonces, aquí hay una gran diferencia porque no se puede comparar, por ejemplo, algo que es un servicio de Kubernetes con OpenShift que tiene todo esto, ¿cierto? Red Hat también tiene software de integración, que es Fuse, tiene software de mensajería para hacer Event-Driven Applications, que para mí es la tecnología más interesante del momento para el futuro. Entonces, por ejemplo, creo que ustedes conocen Pix, ¿cierto? El pago instantáneo de Brasil, que fue hecho y es hecho con infraestructura Red Hat, ¿cierto? Y con el trabajo de los constructores de Red Hat también. Entonces, todo esto es hecho event-driven, con eventos, porque es algo de garantizar la resiliencia y garantizar millares de transacciones por segundo en un poco espacio de tiempo. Entonces, ustedes piensan que, mismo que viven en un país chico, en una isla de Caribe, por ejemplo, si tienen software legado, el problema es la competición, es la experiencia. Si tienen un banco o una empresa de tecnología que tiene servicios financieros con otra experiencia, el usuario va a ser cambiado, porque el usuario está totalmente enfocado en la experiencia. ¿Perfecto? Ahora, finalmente, yo quería compartir que para construir esta modernización, tenemos que hacer algo con multinube. Entonces, Red Hat tiene sus productos, tiene OpenShift como para hacer el despliegue on-premise o en una máquina virtual, ¿cierto? Pero que tenemos soluciones gerenciadas donde ustedes no pierdan tiempo con la plataforma, tanto en AWS como en Azure, con IBM, como en Oracle, también que no tenemos aquí, en muchos otros. Entonces, si queremos empezar en la modernización, tenemos que pensar en los factores que motivan los proyectos, la arquitectura que vamos a seguir, cómo es la experiencia del usuario requerida, cómo son los competidores, cuáles son los riesgos de los competidores, lo approach que más interesante y tiene más vantajes para su institución. No hay cierto, no hay errores aquí, hay solamente una opción.
pero que en mi sugerencia ustedes tienen que estar desarrollando experiencias con software cloud native y con fácil acceso a los datos para que ustedes puedan estar promoviendo esta experiencia que encanta el cliente final de la banca y que hace la diferencia. Entonces, para concluir, si hablamos de modernización, tecnología es solo 40%. Lo otro es negocio, son los objetivos, la estrategia, las personas, la cultura. Y para esto tenemos también servicios, por ejemplo, en Red Hat, de hacer metodología ágil con ustedes. Llamamos de Open Innovation Labs, donde podemos hacer, por ejemplo, un MVP o un producto con ustedes de banca, con ustedes para que ustedes sean entrenados en la tecnología. Pero que este no es mi foco aquí, hablar de los productos, de los servicios, es mucho más compartir esta jornada, la estrategia para productos. Entonces, los grandes proyectos en Brasil, tenemos grandes proyectos de modernización, hay grandes bancos haciendo reimagining, hay grandes bancos haciendo refactoración, y la mirada que tengo es que es algo que tiene que identificar cuánto tiempo quieren tener los nuevos recursos. Porque si va a demorar 5, 6, 3, 4 años, tal vez sea mejor tener un partner, tener un vendor, tener un bank as a service para entregar la experiencia para el usuario primero. Porque quien llega el primero tiene siempre la ventaja competitiva de la disrupción, ¿cierto? Bueno, era eso que me gustaría de compartir con ustedes. Estoy a disposición para preguntas, comentarios, feedback que ustedes tienen. Voy a esperar aquí 1 o 2 minutos para ver si ustedes tienen algún asunto más para comentar o algo para compartir. Y espero, sinceramente, tienen ayudado a ustedes. Y más una vez agradecer FinTech Américas por la oportunidad de compartir lo conocimiento que estamos trabajando con los grandes bancos con ustedes de una forma bien resumida, pero que ustedes pueden identificar toda la complejidad y los factores y los puntos que ustedes tienen que enfocar. ¿Ok? Voy a dar aquí un minuto esperando preguntas, comentarios. Ok, tenemos, déjame ver. Ok, más una pregunta de Luis Quevedo. Para un banco que está comenzando su transición hacia soluciones de infraestructura en la nube y está evaluando Kubernetes, ¿cómo se puede abordar y mitigar la curva de aprendizaje y la complejidad de gestión asociadas con Kubernetes para garantizar una migración fluida y segura? Luis, tengo una solución, servicios gerenciados. La forma más fácil de utilizar Kubernetes hoy es, por ejemplo, con uno de los servicios gerenciados de Kubernetes de Red Hat, que con los partners de AWS, Azure, para que ustedes puedan experimentar los beneficios y tener la visión y experimentar. Hacer ustedes mismos, desarrollar una plataforma es algo que necesita muchas inversiones, mucha plata, mucho esfuerzo y no hay tanto beneficio. La plataforma técnica hoy es mucho más un producto do que algo que ustedes necesitan enfocar. Ustedes tienen que necesitan enfocar mucho más en negocio. Pero que una segunda estrategia sería empezar Kubernetes on-premise, ¿cierto? Para que ustedes tienen todo el dominio del Kubernetes, por ejemplo, de OpenShift on-premise. Sería una segunda sugerencia.
¿Algo más? Ok. Entonces, finalizando ahora, quería más una vez agradecerles la audiencia, agradecer FinTech Américas y fue con gusto que comparto con ustedes conocimiento y estoy a disposición de ustedes. Si quieren, me encamine un email que podemos hablar de modernización en más detalles. Muchísimas gracias y excelente día para ustedes.